Jehová, Dios de Israel, bendito seas tú. Oh Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, nuestro Padre serás. Dios nuestro, nosotros alabamos y honramos tu glorioso nombre. En tu mano la fuerza está, tú dominas sobre todas las cosas, Señor. Tuyo el reino, oh Señor, soberano y excelso sobre toda la creación. Bendito seas tú. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Es un placer nuevamente saludarlos a través de este medio para alabar y glorificar a nuestro Dios, para escuchar su palabra, para encontrarnos nuevamente con lo que el Señor quiere en nuestras vidas, para entender el propósito de que nos tenga en casa, que nos tenga tranquilitos, quietos, para alabar y bendecir su nombre, para escuchar su palabra, para meditar en las Escrituras. Pero ¿qué les parece si damos una oración y luego pasamos a la alabanza? Oremos a nuestro Dios. Padre, bendito Señor, Dios Todopoderoso, en esta mañana te alabamos, te glorificamos, porque has sido bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Has sido bueno para con nuestros hogares, aún en momentos de difícil tiempo para nuestras vidas. Señor, si lo vemos con nuestros ojos, pudiéramos decir, Señor, que es un tiempo muy difícil para nuestras vidas. Pero si lo vemos a través de tus ojos, pudiéramos gozarnos y alabarnos, Padre, porque mucha gente está buscando tu rostro, Señor. Tu iglesia, Señor, está buscando tu rostro en nuestros hogares, en la casa donde andamos. Constantemente el contagio, el escuchar de la enfermedad nos permite recordar que solamente tú eres bueno, que solo tú permites todas las cosas, pero que también, Señor, tú tienes el control de todo, absolutamente de todo lo que está aconteciendo. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros, que permita, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, hable, Señor, a nuestras familias y nos convenza, Señor, del propósito que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a un tiempo de alabanza con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú llegaste a mi vida, fue la salida de mi dolor. Hoy, sin merecerlo, soy un reflejo de tu esplendor. Me transforma tu verdad, con tu gracia me haces de nuevo, de gloria en gloria, contemplando tu bondad, de mi rostro quitas el velo. Puedo ver, sé que aunque he fallado, tú me has sellado con tu perdón. Hoy camino a tu lado a darle la mano a quien falló. Me transforma tu verdad, con tu gracia me haces de nuevo, de gloria en gloria, contemplando tu bondad, de mi rostro quitas el velo. Puedo ver, me transforma tu verdad, con tu gracia me
Bien, hermanos, después de haber escuchado las alabanzas a nuestro Dios, de haber escuchado lo que Dios quiere de nuestras vidas y lo que nosotros queremos decirle a Él y poder entender que nuestra paz no depende de las circunstancias, nuestra paz depende de lo grande que es nuestro Dios. Así que es una bendición cantarle a nuestro Dios. Pero déjenme comparto con ustedes, hermanos, este próximo miércoles, en punto de las 7 de la tarde, tendremos nuestra reunión virtual de oración. Estaremos conectados a través del Zoom. Y para recordarles que la liga aparecerá 10, 15 minutos antes en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Si usted no aparece por algún motivo, comuníquese con Andrés y Andrés le dará las instrucciones pertinentes y rápidas para accesar y poder juntos gozarnos también en la oración los unos por los otros. Hermanos, recordarles nuestros diezmos, nuestras ofrendas, no es cuestión monetaria propia de la iglesia, pero sí necesitamos compartir con nuestros hermanos misioneros, nuestros hermanos Isaac y nuestra hermana Claudia allá en Papúa Nueva Guinea, también nuestros hermanos Murillo en Baja California y en Sonora nuestro hermano David y su esposa y sus hijos. Recordemos pues para ello tenemos una cuenta en Bancomer, una cuenta que es de 10 dígitos y que son el 011 055 90 59 de Bancomer. Y también, si usted lo quiere hacer a través de una transferencia electrónica, lo que necesitará hacer es marcar la clave del interbancaria. Esa clave es de 18 dígitos y comienza con 012, luego 150, 00, 11, 055, 90, 59, 8. Esa es la liga. Son 18 dígitos para transferencias que usted necesite hacer y compartir. Recuerden, necesitamos mantener contacto con nuestros hermanos en oración, pero no nada más en oración, no nada más con bonitas palabras, sino también haciéndoles llegar a ellos el sustento para sus vidas. Ellos están confiados en que nosotros como iglesia estaremos compartiendo. Así que, por favor, hermano, haga buen uso de las bendiciones que Dios le ha dado en su vida. Pero ¿qué le parece si ahora pasamos ya a la parte de la palabra de Dios, a la meditación en la palabra de nuestro Dios? La semana pasada estuvimos viendo la pandemia y la iglesia. ¿Sí? Y vimos la relación que tenía la pandemia, la iglesia, el Señor, y vimos cómo Dios emite juicio al mundo que no le conoce, un mundo que no tiene la palabra de Dios, pero también Dios emite un juicio a su pueblo, emitió juicio a aquellos que invocamos el nombre de nuestro Señor, aquellos que decimos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único y grande Dios. También vimos cómo en ocasiones los afanes nos envuelven y cuando menos pensamos ya nos alejamos de Dios, andamos en nuestra propia sabiduría. También vimos cómo el Señor no va a retardar las consecuencias de un vivir alejado de Él, de un vivir de manera pecaminosa. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero la verdad es que lo estamos haciendo en nuestra propia sabiduría. El día de hoy veremos la relación que existe entre la pandemia y cada uno de nosotros. Así que pues el título de esta meditación del domingo 26 de abril del 2020 es La pandemia y yo. ¿Sí? Aunque tal vez el título más exacto debiera ser Dios, la pandemia y yo. Tal vez eso sería lo bueno. Y dentro de todo eso, sabemos que el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. La semana pasada vimos una pregunta y decíamos que la pregunta de la semana pasada era, ¿qué desea Dios de la iglesia? ¿Qué quiere Dios para con la iglesia? Pero hoy la pregunta para reflexionar sería, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Para qué Dios está permitiendo todo esto de manera personal, de manera individual, olvidándonos de todos aquellos que nos rodean y concentrándonos en un solo objetivo? ¿Qué quiere Dios de mí? Esa es la pregunta en la cual vamos a meditar y reflexionar en esta mañana. ¿Para qué Dios permitió la pandemia? Para que yo tenga
que cumplir y corregir mi vida. ¿Qué le parece si oramos y nos encomendamos a nuestro Dios? Bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque nos permites estar delante de ti todavía con salud y con bienestar, Señor. Yo te ruego que bendigas a aquellos hermanos, Señor, que están batallando con su salud, que han sido contagiados del COVID y, Señor, que están teniendo momentos difíciles en su familia. Ruego que les bendigas y les guardes y que les saques en victoria, Señor. Queremos pedir también, Señor, como iglesia, que hables a nuestras vidas, que tu bendito Espíritu, Señor, que mora en cada uno de nosotros, sea aquel que interceda ante ti, pero que también nos hable a nuestras vidas, hacia adentro de nosotros, y nos haga ver claramente, Señor, qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. ¿Para qué estás permitiendo estos momentos en la vida de tu iglesia, de cada uno de nosotros? Te rogamos, pues, Padre, que seas tú quien interceda, porque tú nos conoces hasta lo más íntimo de nuestro ser. Bendito sea, Señor, y gracias por todo. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, te ruego todas las cosas. Amén. Bien, hermanos, es necesario entender que Dios, aunque ve el mundo de manera global, ¿sí?, Dios nos ve a cada uno de manera independiente, de manera individual. Y de esa misma manera, Dios va a pedir cuentas a tu vida, a mi vida, por lo que tú y yo hacemos, ¿sí? Así como lo hizo con Israel, así como lo hizo con Judá y con las naciones paganas, que emitió un juicio en base a lo que estaban viviendo, en base a cómo se estaban conduciendo. Así el Señor lo va a hacer contigo y conmigo, ¿sí? Y a veces esa manera de vivir acarrea consecuencias aún a nuestra familia, aún a nuestra iglesia. Así que, hermanos, amigo, pariente, vecino, tú que estás de aquel lado, escuchando en esta mañana, quiero preguntarte, ¿cómo estás viviendo? ¿De qué manera estás viviendo? ¿De qué manera te estás conduciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero también hay otra pregunta interesante, que es, ¿qué has dejado de hacer? No nada más lo que estás haciendo, sino qué has dejado de hacer, porque sobre todas estas cosas el Señor va a estar pendiente y nos va a pedir cuentas tanto a ti como a mí. Y como te había expresado la semana pasada, vamos a meditar en el Salmo 139. Así que vamos a buscarlo ahí en tus Biblias, Salmo 139. Lo ubicas para poderlo leer juntos. Lo vamos a leer en diferentes porciones. Vamos a ir leyendo según vayamos avanzando en el estudio de esta mañana. Del versículo 1 al 12 dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Los primeros 12 versículos, las primeras palabras escritas en esta porción del Salmo 139 son bien interesantes, son de llamar mucho nuestra atención, porque son algo bien maravilloso, pero también es una gran responsabilidad. Dice la Escritura, oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Wow, del versículo 1 hasta el versículo 12, el Señor nos muestra que Él ha estado en todos los momentos de nuestra vida, aún en aquellos en que a veces actuamos como si el Señor no estuviera. Eso no significa que Él no está. Él está ahí, aunque a veces lo ignoremos, aunque a veces deseáremos que no esté ahí, Él está en todos los momentos de nuestra vida. ¿Sí? Aún, dice la Escritura, el versículo 12, aún las tinieblas no me encubren de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti. La más densa de las oscuridades no es suficiente para que Dios no nos vea. El Señor nos ha examinado, nos ha conocido, está con nosotros donde quiera que vayamos. Si leíste este salmo durante la semana o apenas lo estás leyendo ahorita, no sé, pero ¿cómo te sentiste al leer estos versículos y saber que Dios conoce todo de ti? Conoce absolutamente todo de ti, todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, ¿sí? Hasta lo que has pensado y aún lo que has hablado. A escondidas, en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu oficina, donde te has encontrado. El Señor sabe absolutamente todo de ti y todo de mí. Es algo maravilloso, pero es algo que también nos lleva una gran responsabilidad. Saber que Dios efectivamente está en todo lugar, está presente en todo lugar, todo lo sabe y no se le escapa nada de nuestras vidas. Luego, del versículo 13 al 16 dice la Escritura de esta manera: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna, sin faltar alguna de ellas. Es bien precioso, ¿verdad? Saber que Dios no nomás me ha acompañado a partir del día que yo nací, sino Dios, aún desde antes de que yo viese la luz en este mundo, Él ya me había visto, Él ya había estado contigo, Él ya ha estado conmigo desde entonces, desde el vientre de nuestra madre. Dice que Él ha escrito todas las cosas y que ninguna de las cosas que ha escrito que estarían en tu vida ha faltado. Todas y cada una de ellas se han cumplido perfectamente. ¿Sí? Entonces, aún, del versículo 13 al 16, leímos esto, aún antes de nacer, Él ha estado con nosotros. Debemos recordar eso. Él ha estado antes de nacer contigo y conmigo. Y Él va a pedir cuentas y sabe perfectamente lo que es tu vida y lo que ha sido mi vida. ¿Cuántos años han pasado? En mi caso son 60 años. Y a lo mejor dijera, wow, todo lo que ha pasado en 60 años, todo, absolutamente todo, el Señor lo sabe, lo conoce y lo tiene en su memoria. Él sabe todo de mí. Así que hermano, también Él sabe todo de ti. No importa cuántos años han sido, Él sabe todo de ti. Bien, ahora pasemos a los versículos 17 y 22 del Salmo 139. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y te enderezco y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ahora David menciona no solamente que Dios te conoce a ti, no solamente que ha estado en todos los momentos contigo, sino ahora David menciona que Dios está, ¿vale?,
que Dios conoce perfectamente el celo que tiene en cada uno de nosotros. ¿Qué piensas tú cuando se habla de Dios? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes cuando se habla de Dios, cuando no se habla de Dios? ¿Qué pasa en tu vida cuando se habla de Dios, cuando no se habla de Dios? No, pues no importa. Si se habla de Dios hasta dentro de un mes, no le hace. No le importa si no se escucha o si no hay predicación. No le importa. No. Dios conoce verdaderamente el celo que hay en ti por Él, por su palabra. No podemos engañar a nuestro Dios. David menciona que Dios conoce perfectamente el celo que Él tiene por su Señor, que aborrece a los que no le aman, sino que blasfeman en contra de su Dios. Los enemigos de Dios son o eran enemigos de David, los que aborrecen a Dios. Lo que aborrece Dios, perdón, lo aborrece David. Y la pregunta aquí, amado hermano, amada iglesia, amados amigos que nos están sintonizando en esta mañana, la pregunta aquí es, ¿odias lo que Dios aborrece? ¿Odias lo que Dios aborrece? ¿De veras? ¿Cierto? ¿Odias el pecado? ¿Sí? Pero siendo más específicos, como decíamos, se trata de Dios, la pandemia y yo. Entonces yo no diría, sí, sí aborrezco el pecado. Aquí lo más interesante sería, odias tu pecado, odias tu pecado, no el de los demás. Porque es muy fácil decir, sí, es que aquel y aquel otro y aquel otro y aquella son bien pecadores, aunque conocen de Dios, no hacen las cosas correctas, siempre andan haciendo esto, siempre andan haciendo lo otro, yo por eso les digo. Es muy fácil odiar el pecado en los demás. Pero cuando volteamos hacia adentro, cuando volteamos a ver nuestras vidas, cuando analizamos nuestro diario vivir, si nos levantamos, ¿sí? Si tuvimos una comunión con Dios, si hemos estado durante el día caminando con Dios, alabando a nuestro Dios, o nos hemos olvidado de Él, lo hemos menospreciado, lo hemos dejado a un lado. Wow. A veces odiamos el pecado de los demás, pero nuestro pecado lo minimizamos. O bien nos hacemos de la vista gorda, pues todo lo hacen, pues es que no es tanto, o le echamos la culpa, es que si tú no me hubieras dicho eso, yo no me hubiera enojado, es que si aquel no actuara de esta manera, es que si hiciera lo demás, y le ponemos miles de pretextos, y siempre estamos echando la culpa a los demás para justificar nuestra conducta, para justificar la falta de amor que tenemos para con Dios, o bien para con los hermanos, o bien para con tu familia. Es que si el pastor hiciera esto, es que si el maestro hiciera esto, es que si los de la alabanza hicieran así, entonces yo sí lo haría, pero por eso no voy, por eso no estoy, por eso no hago. Minimizamos nuestro pecado. Nos hacemos, como dirían por ahí, de la vista gorda y pensamos que al cabo no es tanto, que al cabo es poquito. Interesante, David le estaba diciendo al Señor, tú conoces mi celo, tú conoces lo que yo siento por ti, ¿sí? Pero ahora, versículos 23 y 24, que son los más importantes en esta mañana, que nos hablan de esa relación que Dios quiere tener para con nosotros y que Dios está permitiendo dentro de esta pandemia, que nos ha aislado, que nos ha guardado, para que podamos tener comunión con Él, para que podamos buscar su rostro de manera diferente a lo que a lo que veníamos haciéndolo durante tanto tiempo. No es casualidad que Dios haya cerrado las iglesias, que Dios haya permitido que aún las iglesias hayan cerrado sus puertas y nos haya llevado hasta nuestros hogares, para que ahí, en la intimidad de nuestros hogares, podamos nosotros tener tiempo con Dios. Ahora no podemos decir que no tenemos tiempo. Nos sobra tiempo aquí dentro de nuestros hogares. Entonces dice el versículo 23 y 24 del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno.
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Unas palabras tremendas las que expresa aquí David, ¿sí? Examíname, pruébame, guíame. Tres palabras bien interesantes, hermanos, que debíamos nosotros guardar, no en lo más profundo de nuestro corazón, sino a flor de piel. Estar constantemente diciéndole al Señor, examíname Dios, pruébame y guíame, pero con una finalidad. ¿De qué? De que me muestres mi pecado, que me muestres lo que no estoy haciendo de manera correcta para volver nuevamente a tu camino. Así, a simple vista, el examíname, pruébame, guíame, parecerían palabras contradictorias, porque David nos acaba de explicar que Él conoce todo de nosotros, que Él sabe perfectamente todo. ¿Acaso tiene que decirle David que lo escudriñe, que lo examine para que Dios lo haga? No, Dios ya lo conocía. Y a lo mejor alguien pudiera decir, pues ¿qué acaso Dios no conoce a David o no conocía a David? No, sí lo conocía perfectamente, sabía perfectamente. Pero estas palabras de David dan muestra de la relación tan profunda que David tenía con su Dios. La relación tan profunda que David tenía con su Señor. Verdaderamente, David verdaderamente consideraba a Dios como su Señor. No de labios hacia afuera. Oh sí, Señor, tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Pero cuando el Señor nos habla, no queremos obedecerle. David consideraba verdaderamente a su Señor y estaba diciendo, examíname, pruébame y guíame en lo que debo de hacer, en dónde debo corregir mi manera de vivir. No solo de los dientes para afuera. David tenía una preocupación muy fuerte y esa preocupación era saber en qué estaba fallándole a Dios. No le interesaba si el reino esto, si el reino, si los príncipes, si todos los demás. No, Señor, yo, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué manera te estoy fallando? Porque él sabía que le fallaba, ¿sí? Entonces David estaba preocupado por saber en qué le estaba fallando a su Señor, no en lo que, no en, a ver, en qué está fallando mi esposa, a ver en qué está fallando mis hijos, a ver en qué está fallando el ministro de alabanza, a ver en qué está fallando mi vecino, a ver en qué está fallando otras gentes. No, David estaba concentrado con un amor verdadero en ese Dios maravilloso y le estaba pidiendo que le mostrara su pecado. Señor, muéstrame en qué te estoy ofendiendo. David se sabe pecador y quiere que Dios le muestre esos errores para corregir su andar y no estar más en su contra. Porque cuando pecamos, rompemos nuestra comunión con Dios. Cuando pecamos, nos estamos poniendo en contra de Dios. Así que David quería saber en qué estaba ofendiendo a Dios, de qué manera se estaba poniendo en contra de Dios. Y quería saber cuál era su verdadero andar, su verdadero caminar. Y él no quería seguir viviendo de esa manera. No quería seguir viviendo ofendiendo a Dios ni ofendiendo a su prójimo. Él quería vivir de la manera que Dios se lo había exigido, de la manera en que Dios se lo había provisto, de la manera que Dios quería que se guiara. ¿Para qué? Para que lo alabara y le bendijera. Mira, hermano, por lo general, nuestro orgullo nos aleja de Dios, nos separa de Dios, haciéndonos pensar que estamos bien, que somos justos, que estamos haciendo las cosas correctas, que nosotros sí somos unos buenos cristianos, no como aquel, no como aquel otro, no como aquel, no como el otro. Nuestro orgullo nos separa de Dios, haciéndonos pensar que estamos bien, que somos justos, y ocultamos y minimizamos nuestros pecados, como lo hizo Judá. ¿Recuerdas la semana pasada? Como lo hizo Judá, como lo hizo Israel. Pensaban que estaban bien, pensaban que los pueblos
paganos eran los que el Señor debía castigar. Pero Dios viene con Israel, Dios viene con Judá, y a ambos les emite el juicio. Y a Judá le dice, hey, has dejado mis mandamientos. Y a Israel le dice, has dejado los mandamientos de la ley de Moisés. Por lo tanto, estás mal, ¿sí? Israel y Judá sentían que estaban bien, pero Dios les envió al profeta Amós. ¿Para qué? Para hacerles ver su pecado. La verdad es que Dios ve tu pecado. Dios ve mi pecado. ¿Y sabes qué? Lo más probable es que no nomás Dios vea tu pecado y mi pecado. Lo más probable es que la gente que está a nuestro alrededor también esté viendo nuestro pecado. También esté viendo que no nos estamos conduciendo como Dios lo quiere, como Dios pide, como Dios manda, dirían por ahí. Sí, la verdad es que Dios sí ve nuestro pecado y muchas otras gentes lo están viendo, y a veces nosotros nos hacemos de la vista gorda, nos sentimos los santos, los perfectos, los que no tenemos falla, justos, cuando no. Mira, debemos invitar a Dios a que corrija nuestros pecados. Debemos invitar a Dios a que corrija nuestra manera de vivir, para que volvamos a tener comunión con Él. Y tú me dirás, ¿por qué, Paz? Si soy cristiano, si vengo a la iglesia, si diezmo, si ofrendo, si hago esto, si hago aquello, ¿cómo me dices que no tengo comunión con Él? Déjame te digo una cosa, el pecado que hay en nuestras vidas, por más pequeño, ¿sí? Por más pequeño que sea, por más pequeño que lo consideremos nosotros, ese pecado nos separa de Dios y rompe esa comunión para con Dios. Y eso es debemos recordar esto, porque eso es un peligro muy, muy fuerte en la vida del cristiano. Cuando no confesamos nuestro pecado, cuando no nos escudriñamos a nosotros mismos y vivimos con pecados ocultos, vivimos con pecados minimizados. ¿Sabes qué? Mi relación para con Dios está rota. Estoy separado de Dios, estoy viviendo religiosamente, pero no estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Ahora, si piensas o dices que no tienes pecado, estamos en un grave problema, ¿sí? Porque entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. Cuando yo digo que no tengo pecado, o que soy menos que aquel o que el otro, estoy queriendo decirle a Dios, Señor, tú eres un mentiroso. Yo no tengo pecado. Recordemos la escritura en Romanos capítulo 3, versículo 10, cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, si la escritura, Dios me dice que no hay justo ni aun uno, Dios me dice que ni tú, ni yo, ni nadie es justo, entonces debemos acatar por default que tanto tú como yo somos pecadores. Estamos pecando, vivimos en la carne y pecamos constantemente. Debemos arrepentirnos, debemos buscar a Dios y pedirle a Dios, examíname, pruébame, guíame, Señor, para volver al camino, para volver a tener comunión. Si decimos, dice la primera carta a Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La versión Palabra de Dios para Todos lo menciona así. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso. Y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Decir que no hemos pecado es como decir que Dios miente y ¿sabes qué, Señor? No es cierto, yo soy justo. Entonces, ten cuidado. Debemos tener cuidado, mi hermano, de qué manera nos relacionamos con Dios. Dios ha permitido esta pandemia, ¿para qué? Para que tú y yo vayamos a sus pies, analicemos nuestras vidas, analicemos nuestro diario vivir, nuestra diaria manera de caminar, cómo me relaciono con mis vecinos, cómo me relaciono con mi familia, cómo me relaciono
con mis compañeros de trabajo, si es que estoy trabajando todavía, sino cómo me estoy relacionando con toda esa nube de testigos. Señor, examíname, pruébame, guíame. A veces pensamos que las cosas son correctas, pero David primero le dice, Señor, tú conoces todo mi ser, no me puedo esconder de ti. ¿A dónde iré que tú no vayas? Aún las tinieblas no son suficientes para que yo pudiera esconderme de ti. Y después de eso le dice David, Señor, escudriñame, ve mi vida, pruébame y Señor, guíame, hazme entender qué es lo que debo cambiar en mi vida. La conclusión, hermanos, en esta mañana, en esta tarde ya, sería la siguiente. Escudriñame, pruébame, guíame. Dios ve nuestro pecado, le importa nuestro pecado. ¿Y sabes qué? Ya lo conoce, pero nos llama la atención dándonos la oportunidad de que nos arrepintamos y le pidamos perdón para que nuevamente estemos en comunión para con Él. Para que nuevamente estemos en comunión para con Él. Y después nos muestre y nos guíe el camino nuevo por el cual debemos conducirnos. Cómo debemos vivir día a día. Esto me recuerda que es lo mismo desde que la humanidad nació con Adán y Eva, es el mismo comportamiento del ser humano, es el mismo comportamiento que tuyo y mío. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, allá en Génesis 3, ¿qué fue lo que sucedió? Después de que pecan, ellos se quieren cubrir con su ropa y cuando oyen la palabra, cuando oyen la voz de Dios, ¿qué hacen? Se esconden porque sabían que habían pecado. Y Dios empieza a llamarle y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? ¿Acaso Dios no sabía exactamente que estaban entre los arbustos? Sí sabía. Pero lo que Dios estaba haciendo con Adán y con Eva era darles la oportunidad de que reconocieran que habían desobedecido a Dios, que habían pecado, que le dijeran, Señor, aquí estamos, perdónanos, pecamos en contra tuya, te desobedecimos. Por eso Dios les llama, Él sabía dónde estaban, pero les llama para que, ¿qué? Para que ellos puedan arrepentirse delante de Él. Mira, hermanos, analicemos nuestras vidas. Y la tentación va a ser, sí, Señor, estoy pecando esto, de manera general, es que no tengo amor, es que no hago aquello. No, aquí lo importante sería que durante esta semana tuvieras tiempo de analizar perfectamente, de manera profunda, no superficial, cuáles son esos pecadillos, que nos mantienen separados de Dios, que nos mantienen viviendo religiosamente, sí, pero separados de Dios. Que en esta semana podamos ir a nuestra recámara, a un rincón en el patio, algún rincón donde estamos escuchando la palabra de Dios, donde estamos meditando en la palabra de Dios y podamos hablar con Él de tal manera que durante estos días permitamos que con su palabra el Señor vaya escudriñando lo más profundo de cada uno de nosotros, lo más profundo de tu ser y nos haga ver verdaderamente cuáles son esos pecados que no estamos reconociendo, cuáles son esos pecados que nos tienen separados con Él, que nos mantienen religiosamente, sí, hago esto, hago aquello, pero que realmente me están lastimando mi vida. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, su fin es camino de separación. Muchas veces pensamos que estamos bien para con Dios, porque diezmamos, porque ofrendamos, porque predico, porque esto, porque aquello, pero realmente hay algo que mantiene una separación para con Dios. Examina tu vida y te vas a dar cuenta de una cosa.
porque el Señor resumió la ley en dos mandamientos. El número 1, ¿cuál fue? Cuando le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo. Y luego, amarás también a tu prójimo. Si examinamos nuestras vidas de manera profunda y nos vamos a dar cuenta de cuáles son esos pecadillos que me están separando de Dios, nos vamos a dar cuenta que nada más son esos dos orígenes. Una de dos. O es falta de amor a Dios o es una falta de amor al prójimo. ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás orando? ¿Estás meditando? No. Falta de amor a Dios. No amas a Dios como lo dices. Amas a tu prójimo, le ayudas, le apoyas, le bendices. ¿Estás pendiente de tus hijos? ¿Estás pendiente de todos aquellos? No. Entonces hay algo en tu vida que no estás amando al prójimo como Dios dice. Recuerda, Dios es justo. Dice la palabra en Jeremías capítulo 17 versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Queremos seguir viviendo en nuestra propia sabiduría o queremos vivir como Dios nos lo pide? Vayamos a Dios. Dios es amoroso y dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1 versículo 9, y es más, creo que hasta lo cantamos a veces. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Te parece si oramos para terminar en esta tarde? Bendito Señor, Dios Padre Todopoderoso, en esta tarde queremos agradecerte por tu amor y tu misericordia. Queremos agradecerte, Señor, porque a través de estas circunstancias, a través de esta situación, Señor, tú quieres que como hijos tuyos, como creación tuya, nos pongamos a cuentas contigo, Señor, que examinemos nuestra vida, que examinemos nuestra manera de vivir, aún en los detalles más pequeños. Cómo me estoy comportando con mi familia, cómo me estoy conduciendo con mis vecinos, cómo me estoy conduciendo en mi escuela, en compañeros de trabajo, en donde quiera que yo estoy, donde yo quiera que yo voy, Señor. ¿De qué manera me estoy conduciendo? ¿Amo a las personas? ¿Te amo a ti? ¿O es nada más de la boca hacia afuera? Perdónanos, Señor, porque nos metemos, Señor, nos afanamos en tanta cosa, Señor, y nos olvidamos de lo que vale la pena, de lo importante que es tener una comunión diaria e íntima contigo, Señor. Perdónanos, Señor, por creer que estamos bien, que somos justos, que estamos haciendo lo correcto, cuando la verdad es que día a día, Señor, pecamos en contra tuya y pecamos en contra de nuestro prójimo, Señor. ¿Cómo es posible que decimos amar a nuestro prójimo y le damos o le apoyamos con cuestiones materiales, pero no somos capaces de decirle que Dios le ama y que si no conoce a ese Dios maravilloso, a ese Dios de la Biblia, pasará un tiempo en el infierno? No buscamos, Señor, la salvación de aquellos que están en nuestro derredor, Señor. ¿Cómo es posible que les amemos cuando no les hablamos y no les compartimos de la salvación para sus almas, Señor? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a ver, a entender nuestro pecado, Señor, a arrepentirnos de él, para que tú nos guíes nuevamente en un camino de comunión contigo, Señor. Ayúdanos a vivir, solos no podemos, Señor, necesitamos de ti. Bendito seas, Padre, y gracias porque, Señor, a través de esta situación, a través de esta pandemia, tú hablas a nuestras vidas, Señor. Y hoy, como David, queremos decirte, Señor, escudriñanos. Examínanos, Padre, velos, perdónanos y guíanos nuevamente en tu camino. No permitas que nos apartemos. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, te ruego
todas las cosas. Amén. Amén. Hasta el próximo domingo, hermanos. Y mientras tanto, confía en Dios, haz el bien, deleítate en Dios y Él te conceda las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Que Dios te bendiga.